¿sí? En fin, bueno, entonces el contexto histórico es la reconstrucción nacional. Después de esta guerra, el Perú terminó mal, mal, mal. ¿Cómo reconstruimos la nación? ¿Cómo reconstruimos el país? Entonces aparece la época del positivismo. Positivismo habla pues justamente de ciencia. Y ahí tenemos a Manuel González Prada, ¿no? Que dice literalmente que si queremos mejorar la sociedad peruana, si queremos reconstruirla, lo que va a ayudar a reconstruir es la ciencia, ¿no? Y entonces hay un positivismo universitario y hay un positivismo no universitario. El positivismo no universitario justamente es el no académico. Manuel González Prada nunca enseñó en una universidad, ¿no? Un aristocrático, es cierto, trigueñito, no, él no fue blanco, ¿sí? Tradiciones peruanas y demás cosas, pero él introduce muchos ismos, ¿sí? De Europa, por ejemplo, el anarquismo, ¿no? Él empieza a hablarle al sector trabajador, empieza a hablar de sindicalismo, de sindicatos, de lucharse, de pararse, ¿no? Y en honor, justamente, en honor a Manuel González Prada y toda la información que pudo darle a estas personas, se forman las universidades populares Manuel González Prada, ¿sí? Universidades populares Manuel González Prada. Y estas universidades Manuel González Prada son así, grupitos, ¿no? Que se daban en lugares como centro de Lima. En la actualidad, por ejemplo, en la Plaza San Martín, hay muchos grupos que intentan hacer política, ¿no? Intentan hablar de la realidad nacional. No me acuerdo el nombre, ¿no? El Turri, ¿escuchas el Turri? ¿No? Que se enfrenta con Akya y que no sé qué más. Toda esta gente que está en Plaza San Martín hablando de política, ¿no? Debatiendo. Este, ya, pero algo más bonito, pues, por lo menos por lo menos antiguamente, en la época de González Prada, había más formación, había preparación, pues, ¿no? No había una lectura básica, simple, el extracto, el extracto, ¿no? El propio Prada en algún momento fue a enseñar ahí. El propio José Carlos Mariátegui enseñó ahí. El propio Víctor Raúl Aya de la Torre enseñó ahí, ¿no? En fin, en la actualidad cualquier personaje se cree intelectual, en fin, ¿no? Entonces hay toda una preparación de una mentalidad anarquista, una mentalidad sindicalista, en fin. Pero sobre todo Manuel González Prada va a cuestionar a los autores de que el Perú esté atrasado. Primero que nada, a esos conservadores políticos que no han permitido que la sociedad sea igualitaria, que sea justa, ¿no? Y también a los militares. ¿Por qué? Porque el Perú nace bajo dictaduras, nace bajo un militarismo, nace bajo un segundo militarismo posteriormente. Entonces, ¿en qué estamos? Diría González Prada, ¿no? Y también, pues, inevitablemente la Iglesia Católica está metida bastante en cómo debería gobernarse un país. Los causantes de la guerra con Chile y los causantes de que hayamos perdido la guerra no somos nosotros, son ciertos sectores de la sociedad, ¿no? No hay unidad para luchar, como se suele decir en las arengas y las arengas de las marchas, ¿no? Hay una frase que dice, unidad para luchar, unidad para... No hay unidad. Cuando se les preguntaba, pues, a los soldados chilenos, ¿por quién peleas? Por Chile, por Chile. Soldado peruano, ¿por quién peleas? Por Cáceres, por Iglesias. No hay unidad, pues, no hay unidad, ¿no? También cuestiona bastante el populismo, ¿sí? Como estamos diciendo ahora, ¿no? No más pobres según, ¿cómo es? No más ricos según, ¿cómo es? Ni la frase tiene sentido porque no se cumple, ¿no? Una improvisación que hasta ahora mantenemos, muchachos. El abogado siendo ministro de Educación, el médico siendo ministro de Cultura. Hoy la actualidad sería eso, ¿no? Hoy la actualidad sería eso, ¿no?
Entonces hay una improvisación, hay un populismo que lamentablemente es lo que ha generado que el Perú haya perdido. No perdimos por incapacidad, no perdimos porque los chilenos sean más inteligentes que nosotros, no perdimos, diría, porque sus armas eran mejores que la nuestra, simplemente porque no hay unidad, no hay esa unidad que se tenía, ¿no? No hay políticos con un talante real, ¿sí? No, ya se dijo que ya no se va a hacer eso. Eh, una vez más, Gadamer, has interpretado mal esa frase, diría. Los políticos son muy hermenéuticos. No, yo no quise decir eso. ¿Entiendes, no? Bien, en cambio, el positivismo universitario obviamente se enfrasca en las universidades, en el mundo académico y busca mejoras a nivel educativo, a nivel médico y a nivel de derecho. En el ámbito del derecho tenemos a Javier Prado, ¿no? En el ámbito del derecho hay una fuerte reforma del justnaturalismo al justpositivismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, profe? Simple, que hoy en día hay una base legal, ¿sí? Las leyes la determina los hechos, la sociedad, la sociedad misma, ¿no? ¿Sí? Las leyes que reconoce el Estado no se basan en principios metafísicos, principios abstractos, no se basa en una creencia de la moral o de la bondad del hombre, no. No estamos en cuestiones abstractas metafísicas. ¿Sí? El derecho tiene una base legal y la legalidad se forma en base al beneficio de las personas, ¿no? Punto. En el ámbito de la medicina tenemos a Daniel Alcides Carrión, ¿sí? Y en el ámbito de la educación, una educación técnica, una educación científica que se buscaba, por lo menos en esta época, tenemos ahí a Manuel Vicente Villarán, ¿sí? Y de esto va a generar una reacción. Finales del siglo XIX y el siglo XX genera una reacción del espiritualismo, ¿sí? Están en contra de que solamente se hable de ciencia y se rechace cursos como religión, como teología, cursos como estética o filosofía misma, porque solamente se enseña ciencia, ¿no? Todo relacionado a la ciencia y todo lo demás se desprecia. Justamente hay una reacción espiritualista y ahí tenemos, por ejemplo, el primer filósofo formado en Francia, el primer filósofo formado en Francia y que viene aquí al Perú, Alejandro Deusto, ¿sí? Todos los demás, es cierto, son considerados filósofos, pero tienen otro cargo, ¿no? Político, literato, teólogo, pero Deusto sí es formado como filósofo, ¿sí? También fue ministro de Educación en la época de la República Aristocrática, ¿ok? De tal manera que para Deusto la vida estética es la más elevada de todas. O sea, simple. Si queremos dar una formación universitaria, sobre todo este debate espiritualista, positivista, se da en las universidades, ¿no? Si queremos enseñar sobre el progreso, ¿no? Sobre la estabilidad, sobre el desarrollo, tenemos que sentarnos en las cuestiones espirituales, no solamente hablar de ciencia, sino hablar de cuestiones como enseñar cursos como arte, ¿no? Y el arte de sus múltiples facetas. La vida estética justamente es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace libres, ¿sí? De ahí que él diga orden y libertad, ¿no? Como parafraseando la frase de Conte, orden y progreso. ¿Sí? El verdadero orden, ¿sí? Y libertad nos entrega la vida artística, la vida moral. Por eso él propone educación moral. Pero luego viene su planteamiento. ¿Educación moral para quién? Para la élite. Deusto, producto de su tiempo, es muy racista. Sí, es muy racista. Y como tú sabes, en la época aristocrática, no recuerdo qué presidente, empieza a traer gente de otros países, ¿no? Para mejorar la raza. Le da vivienda y todo lo demás. Como tú sabes, también en esta época aristocrática vienen muchas familias italianas al Perú, ¿sí? Vienen también familias alemanas, ¿no? Para mejorar la raza. Porque para Deusto, la raza indígena es una raza agotada. Es una raza que ya no produce más. Y por lo tanto, ¿para qué darle educación? ¿Para qué? Si ya no tiene sentido darle educación. Si queremos tener una sociedad de primera, tenemos que dar una educación moral, pero solamente para la élite, simplemente, nada más. A los indígenas, ¿para qué la educación? Simple, enséñale a su madre, enséñale a hablar, enséñale a escribir y se acabó, suficiente. No aspires a más, ¿sí? Esa era la mentalidad
del Perú del siglo XX y por qué no todavía hasta ahora, ¿sí? En fin, hasta ahí viene a ser lo que son los periodos filosóficos, ¿sí? Luego aparecen los movimientos sociales, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, o lo que se conoce como filosofía social. Eh, Esto sobre todo centrado en el gobierno de Leguía, el famoso oncenio de Leguía, 1919-1930, ¿cierto? Y también con el tercer militarismo, ¿sí? Que inicia con Sánchez Cerro y luego con Óscar R. Benavides, ¿sí? A ver, como tú sabes, con el gobierno de Leguía se inicia una relación económica con los Estados Unidos, ¿cierto? Leguía, como tú sabes, fue presidente durante la época aristocrática, pero luego cambia de bando, como quien dice, traiciona, hace un golpe de Estado en compañía de los movimientos estudiantiles, movimientos sociales, movimientos obreros, etcétera. ¿Sí? Cuando llega al poder, expulsa a Mariátegui y más adelante expulsa a Aya de la Torre. Mariátegui ya en esas épocas trabajaba como periodista, era un autodidacta, ¿sí? El periodista me refiero que trabajaba en una cadena de periódico, él inicia trabajando como redactor, ¿sí? A los 14 años, ¿ok? Y siendo inválido, o sea, él no tenía una pierna. Y a pesar de eso, él seguía. ¿Sí? Él de muy chiquito era muy enfermizo, paraba mucho tiempo en casa, fue educado por su madre prácticamente, su padre murió muy joven, ¿sí? Pero fue autodidacta. Lo bueno que tenía en casa muchos libros y se preparó con ellos, ¿no? Y era muy crítico. Su primera época, la famosa Edad de Piedra de Mariátegui, ¿sí? Escribe muchos reportes sobre literatura, sobre filosofía, sobre arte en general, y también pues sobre ciertas críticas al Estado, ¿ok? Y es por eso que esta figura es expulsada bajo una beca y él estudia en Italia específicamente. Y cuando regresa a Malética al Perú, regresa con la influencia del marxismo que ya se estaba gestando muy fuerte y del comunismo, por qué no decirlo, que se estaba gestando muy fuerte en Rusia o la famosa URSS, ¿cierto? Por eso es que Mariátegui, cuando llega al Perú, se declara el primer marxista en Latinoamérica, ¿sí? ¿Ok? El primer marxista en Latinoamérica es José Carlos Mariátegui, ¿sí? Posteriormente escribe muchos ensayos y más o menos en 1927-1928 sale su libro Los siete ensayos sobre la realidad peruana, ¿no? Y justamente en este libro él aplica el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Y en base a esta metodología del marxismo, es un método filosófico para interpretar la realidad y para interpretar la historia, ¿sí? Es que llega a decir que la sociedad peruana es una sociedad semifeudal y es una sociedad semicolonial. Semifeudal en el sentido de que el Perú, antes de ser, durante la época colonial y cuando se independizó de España, esa independencia solamente es de nombre, no hay una independencia económica, ¿no? Y no hay tampoco industria en el Perú, ¿sí? No hay clases sociales, no hay burguesía, no hay proletariado. ¿Por qué? Porque no hay industria, ¿sí? De ahí que seamos una sociedad semifeudal, atrasada. Y somos semicoloniales porque dependemos. Hay todavía en el Perú una dominación económica. Ya no de Inglaterra, en este caso ahora de España, perdón, de Estados Unidos. Eso es lo que deja de manifiesto Mariátegui, de ahí que seamos una sociedad atrasada económicamente y seamos como colonia, ¿sí? Pero esa dominación, sí, es económica. Ante toda esta problemática social, Mariátegui recomienda la revolución, ¿no? Una revolución, un enfrentamiento, pero este enfrentamiento, esta revolución tiene que estar eh, dirigida por un frente, o sea, tiene que haber un frente, según Mariátegui, ¿no? Campesinos, la clase media, ahí están los estudiantes, a la cual pertenece Mariátegui clase media, ¿sí? Y también el proletariado. El que debe dirigir la revolución, según Mariátegui, ¿sí? Es el proletariado. Se conoció con Víctor Reulé de la Torre muy joven, se separaron, tuvieron una enemistad. Como tú sabes, Víctor Reulé de la Torre funda el APRA, ¿sí? Eh, ¿Ok? Lo funda en México,
pero ya tenía antecedentes en San Marcos. Recordemos que él estuvo en San Marcos un cierto tiempo, ¿sí? Y él aplica sobre todo su metodología del espacio-tiempo histórico. ¿Sí? Esta es su metodología, y dicho sea de paso, es un libro de Mariátegui, de Aya de la Torre también. ¿Sí? Eh, socialdemocracia, como se le puede llamar, ¿sí? Mariátegui no. Mariátegui más bien abraza el socialismo, no el comunismo, el socialismo, ¿sí? En fin. Esos son los problemas que se vio durante la década del 20 a la década del 30. Mariátegui muere en 1930, Aya de la Torre sigue vivo, el APRA sigue vivo, el APRA se enfrenta en el gobierno de Sánchez Cerro, el APRA es amedrantada bastante, recuerda que hay muchas muertes, ¿sí? Inclusive Sánchez Cerro lo mató un aprista, ¿sí? De ahí que el APRA durante esta época, 1930, 1940, haya estado metido en muchas peleas, muchas cuestiones internas, ¿sí? En fin, se cierra la historia y luego tenemos lo que viene a ser filosofía actual. La pregunta central en la filosofía actual, que no es tan actual, ¿sí? Que se da en la década del 60, la década del 70, es sobre todo preguntarse si existe una filosofía latinoamericana, ¿sí? Latinoamericana. ¿Qué es Latinoamérica? Los países de habla hispana, ¿cierto? Que tienen un origen en el latín vulgar, en fin, ¿sí? Perú, Chile, Colombia, Brasil, ¿no? Panamá, ¿sí, no? República Dominicana, México, ¿sí? Latinoamérica está pidiendo a gritos, ¿sí? Esa unidad, y está buscando una filosofía, algo propio. ¿Existe una filosofía latinoamericana? Es una pregunta que hasta la actualidad se mantiene, ¿sí? Hay mucha gente metida en filosofía latinoamericana. Salazar Bondi una vez más aparece aquí y nos dice simplemente que no existe algo así como filosofía latinoamericana, como tampoco existe una filosofía peruana, no existe una filosofía argentina, chilena, no mexicana, no existe eso, dice Salazar Bondi. O sea, si queremos hablar en sentido estricto, si hay o no hay, no hay. Simplemente hay imitación. Hay una filosofía inauténtica, imitativa. Todo lo que nosotros hemos creado o todos los movimientos filosóficos que han existido en el Perú hasta la actualidad y en Latinoamérica, todo es una imitación que viene de Europa. Simple. Todo lo que tenemos, toda creación artística, cultural, etcétera, es una imitación de Europa. No hay nada que sea nuestro, diría Salazar Bondi. No hay nada que sea nuestro. Todo es imitación. Producto de que hay una filosofía de la dominación, ¿cierto? Es una copia de Europa. Claro. ¿Sí? Hay dos conceptos que utiliza Salazar Bondi: dominación y dependencia. ¿Sí? La dependencia la tenemos nosotros como país peruano y Latinoamérica en general. ¿Por qué? Porque dependemos de otros países. Nuestra economía, por ejemplo, la peruana, depende de la economía de Estados Unidos, depende de la economía de China, depende de otros países. Nuestro país es un país dependiente, no puede hacer nada por su cuenta. Y la dominación es el ejercicio de poder, la influencia que tiene un país sobre el resto de países. En este caso, la dominación es económica, decía Salazar Bondi. Profe, ¿tiene influencia marxista? Sí, pero también tiene influencia analítica, tiene influencia fenomenológica. No vayas a creer que Bondi es marxista, ¿sí? Tiene una carga marxista, pero dice que la dominación no es cultural, la dominación es económica, y eso tiene influencia en el ámbito cultural, en el ámbito político, etcétera. Estamos en una sociedad que está dominada, ¿no? Por eso es que nuestra sociedad peruana, ¿cómo es? Una sociedad tercermundista, una sociedad que no aspira a nada, que todos los cambios que se le puedan presentar
simplemente los ve como utópicos. Por eso es que el hombre latinoamericano, el hombre peruano, es un hombre alienado, es un hombre que no tiene identidad, ¿no? Cuando se le pregunta a alguien, ¿quién eres? ¿Qué es ser peruano? ¿Qué es lo que nos representa como peruanos? No sabemos qué somos, porque todo lo que vestimos, lo que escuchamos, lo que practicamos, no es de nosotros, es una imitación. Tiene una fuerte carga nacionalista, es cierto. Hablar de identidad peruana tiene un fuerte tufo nacionalista, ¿no? Pero bueno, pero en última instancia Salazar Bondi termina diciendo esto, ¿no? La forma de enfrentar la filosofía de la dominación, esa filosofía hegemónica que viene de otras culturas, Estados Unidos, China, en la actualidad podemos decirlo, ¿no? Se tiene que enfrentar con una filosofía de la liberación, ¿no? Y la filosofía de la liberación se tiene que iniciar con una educación liberadora. Por eso Salazar Bondi creía bastante en la educación. Para Bondi, la educación sí nos puede hacer libres. Por eso es que Bondi fue causa, junta, de Velasco Alvarado. Trabajó junto con Velasco Alvarado en la reforma educativa del 69. Les fue mal, es cierto, les fue mal, pero por lo menos hubo algunas mejoras básicas, ¿no? Mínimas, por lo menos, ¿sí? Quizás muy militaristas, por ejemplo, crear uniformes. Eso es lo más ridículo que existe, pero bueno. Pero en última instancia, se crearon cursos de filosofía. Había cursos de filosofía, había cursos de lógica, había cursos de política económica, había cursos técnicos, ¿no? Antes sí, en los colegios te enseñaban a coser, te enseñaban a soldar, te enseñaban un poco de electricidad, para que los estudiantes en general, de tercero de media, cuarto de media, quinto de media, salgan con conocimientos técnicos por lo menos, para que no estén pateando latas, entre comillas, ¿no? Pero la educación, sobre todo, Salazar Bondi, tiene que ser crítica, liberadora, tiene que ser grupal, ¿no? Bondi creía mucho en la educación, creía mucho en la educación, ¿sí? Leopoldo Sea le responde a Salazar Bondi, al igual que Enrique Dussel, un mexicano que hasta ahora sigue vivo. Para estos señores sí existe filosofía latinoamericana, sí hay un filosofar latinoamericano, como hay un filosofar peruano, como hay una forma de filosofar en Argentina, como hay una forma de pensar en Chile, como hay una forma de pensar en Colombia, en México. Hay una regionalización de la filosofía, ¿sí? La forma en que cada uno filosofa, piensa, los problemas de su época, de su sociedad, están determinados por las circunstancias en las que viven. Por lo tanto, desde que el Perú asimila, o desde que Latinoamérica asimila la filosofía que viene de Europa, no la asimila tal cual, la asimila a su modo, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus problemáticas sociales. Entonces, eso es un poco la dinámica que existe hasta la actualidad, ¿sí? En fin, una este, descripción muy rápida en general, hay mucha información al respecto, pero bien. A ver, en la 16 marcaron, obviamente, sobre Ginebra de Sepúlveda, ¿no? Aquí lo que intenta hacer, o intenta decir en última instancia, es que por naturaleza, ¿sí? Los indios son inferiores a los europeos, ¿ok? La número 16 se presenta esto. Número 17. En el tercer periodo del pensamiento filosófico peruano se caracteriza por el, ¿qué dice? Predominio de los temas políticos sobre los especulativos, ¿ok? Y este debate se ve entre liberales y conservadores. Exacto. En el número 18, sobre González Prada, crítico implacable de los vicios políticos, Prada veía en el saber positivo el instrumento que habría de regenerar, ay caramba, regenerar el carcomido organismo republicano sacado a luz por la derrota de la guerra con Chile. En consecuencia, una idea compatible con Prada uh-huh, sería entonces la C. Uno de los primeros críticos intelectuales que hace pues una descripción de la realidad nacional. ¿Sí? La C. Número 19, Mariátegui. El problema de la tierra o el problema agrario se resuelve con qué?
Para Mariátegui, el problema del indígena, ¿sí? El problema de la tierra es a su vez un problema económico, ¿sí? Entonces, por más que hagamos ¿cómo se le llama? La primera reforma agraria, la segunda reforma agraria, las tierras, como se decía, ¿no? Es para quien la trabaja. Pero el problema es que la tierra está en relación con las empresas y las empresas en cierto modo tienen un dominio sobre las tierras. Entonces el problema sigue siendo económico. Por lo tanto, y el problema también está en que estamos atrasados. No hay una industria que trabaje directamente con el problema de la tierra, con el problema agrario, sino más bien hay una intermediación, ¿cierto? Por eso es que el problema agrario se resuelve con la liquidación de la feudalidad en el Perú, tarea que un régimen demoburgués no cumplió. Claro, la clave sería la C. No, más educación no, ellos no consideran que la educación, ellos son marxistas, recuerda que para ellos la educación no libera un país, no salva un país, no resuelve problemas económicos, sociales, no. Se tiene que acabar con un sistema, en este caso, este sistema semifeudal, que estamos todavía atrasados, ¿no? Un sistema que todavía el régimen democrático, el régimen burgués, como se suelen utilizar tus términos, ¿sí? Todavía no ha aniquilado, ¿sí? El desarrollo de una industria agroexportadora que impulse la economía socialista a todo nivel. El desarrollo de una industria agroexportadora. No, todavía no hay, o sea, la industria viene después, ¿sí? La industria viene después, ¿ok? Eh, es cierto, Mariátegui sí recomienda que haya industria, pero para acabar con la industria primero hay que acabar con las secuelas, ¿no? Feudales, las secuelas esclavistas inclusive, ¿sí? Y estamos hablando del problema de la tierra, el problema del indio. El indígena no va a mejorar, o la tierra, el problema de la tierra no dejará de ser un problema si incrementamos la industria o desarrollamos una industria peruana, ¿sí? Más bien, hay que acabar con el latifundismo, hay que acabar con el sistema de comunalismo, hay que acabar con muchos obstáculos que al indígena todavía no se le otorga, ¿sí? Y recién ahí plantear una reforma, ¿no? O recién ahí implantar una industria en el Perú, pero todavía no. Y por último, en la número 20, ¿sí? Aquí sería la clave la C. No. Mm, la razón por qué aceptó la responsabilidad de trabajar con Velasco Alvarado, ¿sí? ¿Sí? En el tema de la educación, sería la B, ¿sí? ¿Sí? Hubo por lo menos una entrega, una disposición a participar, a entregarse, a mejorar la educación peruana en general, pero no se pudo hacer del todo, no se pudo hacer del todo, ¿sí? Al fin y al cabo, fallaron por muchas cuestiones X, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Es una teoría muy extensa en realidad, pero también eh, tener que presionarlo bastante. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Se nos acabó la hora. Quería avanzar más, no podía avanzar lo siguiente. Quizás podamos recuperar en la tarde, no sé, sería cuestión de coordinar con la Miss, ¿sí? Para poder avanzar lo que estábamos planeado el día de hoy. Para no estar atrasados también, ¿ok? O si no, ya seguimos la siguiente semana. Quizás más temprano, la siguiente semana, sería cuestión de conversar con la Miss, ¿sí? Bien, chicos, cuídense, hasta luego. Bye, bye, descansen un poco. Recording stopped.